Hola, buenas tardes, buenos días, vuestra audiencia. Gracias por vuestra presencia. Todavía se está incorporando gente. Hemos dado esos 5 minutos de cortesía. Imagino que la mayoría me conocéis. Soy Fernando Lamelo, responsable de la unidad de coordinación de esta área sanitaria, de la área sanitaria de La Coruña. Ya sin más pasamos un poco al tema de hoy. Es un tema interesante. Obviamente no solo tratamos, como bien sabéis, temas sanitarios, sino temas que puedan ser de interés a todos los profesionales que trabajan en las residencias sanitarias o sociosanitarias, eh, a cualquier nivel. Hablamos de profesionales sanitarios, profesionales no sanitarios. Y hoy vamos a abordar un tema que yo creo que, aunque las responsabilidades puedan ser compartidas, siempre hay quien tiene más peso a la hora de abordar la comunicación, la información y las relaciones con las familias. Para ello, pues se lo he pedido y amablemente, por supuesto, ha dicho que sí. Encantada de estar con todos vosotros. Me acompaña la jefa de Servicio de Trabajo Social del CHUAC, del Hospital de la Área Sanitaria de La Coruña, y ella va a intentar darnos aspectos claves en atención a las familias. Os voy a pasar con ella, pero ya brevemente os recuerdo que todas estas presentaciones se graban, con lo cual si algún compañero pues no va a poder asistir o quiere acceder a ella en unos días, será subida a la extranet. Si ponéis en cualquier navegador, Google o el que os guste más, Internet Explorer, cualquiera de ellos, ponéis unidad de coordinación y apoyo asistencial a las residencias, pues ya directamente os lleva a la extranet que hemos conformado y donde están documentos y también, entre otras cosas, todas las sesiones formativas que estamos realizando ya desde hace año y medio, repito, tanto de temas sanitarios como no sanitarios, todos temas relacionados con las residencias sociosanitarias. También tenéis a vuestra disposición un chat. Si en algún momento, hacia el final de la charla, de la presentación, queréis comentar algún aspecto, vais subiendo ahí las preguntas y pues, al final de la charla, Luz nos responderá adecuadamente a cada una de las respuestas, perdón, de las preguntas que hagáis. Ya sin más, Luz, cuando quieras, gracias por estar siempre a nuestro lado y a nuestra disposición y vamos a prestarte atención. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, gracias a vosotros y a ti especialmente, Fernando, por esta iniciativa de formación continuada en este programa de coordinación sociosanitaria con los centros residenciales. Bueno, hablar de familias, quizá ya pasamos a compartir. Aspectos clave en la atención a las familias en los centros sociosanitarios residenciales. Bueno, llevo más de 30 años trabajando en salud y en coordinación y en relación directa, como no podría ser de otra manera, con los centros residenciales, tanto en cuanto a ingresos de nuevas personas, como a mejora de la relación profesional para facilitar el acceso, para facilitar la coordinación posterior, cuando ingresan en los hospitales. Por lo tanto, bueno, estamos habituados a tener una relación directa con todos vosotros. La familia, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar que me puse dos objetivos. Uno era que se contemplase la persona, en este caso era el paciente en el hospital, en su dimensión global, teniendo en cuenta los aspectos sociales también y los aspectos más de su biografía como condicionantes o determinantes y también como protectores de la salud. Y el segundo objetivo era integrar a la familia como parte del abordaje o integrar a la familia en los cuidados y como parte de la persona. Por lo tanto, esos objetivos siguen vigentes hoy en día y del segundo de ellos es de lo que voy a hablar. Vale. Bueno, ¿qué ocurre con la familia cuando la persona ingresa en un centro residencial?
¿La familia sigue cuidando o llega a desaparecer su función? ¿Abandona a su familiar cuando ingresa en el centro residencial? Si no lo abandona, ¿cuál es su papel? ¿Cómo se transforma en todo caso? Tiene que ser diferente. Esto hablamos siempre en el caso de que haya familia, porque hay personas que o bien tienen truncadas las relaciones con la familia o bien no tienen familia cercana. Vale. ¿Existen posibilidades de que las familias puedan seguir colaborando en el cuidado de sus familiares hoy en día en los centros residenciales? Hay un mito del abandono de las personas que ingresan en los centros, aunque nosotros sabemos que no es así, que en muchos casos puede ser, pero muchos otros no. He estado revisando un poco algunos estudios sobre las causas predictores de la institucionalización o del ingreso a centros residenciales, que aunque ya lo sabemos, siempre, lo sabemos por la práctica, siempre viene bien recurrir a estudios publicados. En este caso es sobre la comunidad asturiana. Indican que los motivos sociales, como la falta de red social, o sea, la falta de apoyo de personas que cuiden o de personas familiares, son el principal motivo. Las enfermedades psicológicas, cognitivas, sobre todo deterioro cognitivo, enfermedades físicas que causan sobre todo dependencia en la persona es otro de los motivos importantes. Las dificultades del manejo en cuanto a agresividad, problemas de ambulación, falta de sueño, incontinencia, o sea, la sobrecarga de cuidados es otro de los indicadores. Y bueno, luego si hay mala relación entre cuidador y persona cuidada, si ya había mala relación, esto lo empeora y bueno, pudiendo llegar a sobrecarga, incluso a maltrato de la persona por sobrecarga y a claudicación. También influye las viviendas que no están adaptadas a las necesidades de las personas y cuando aumenta la necesidad de servicios formales, por ejemplo, de más necesidad de contratación de ayuda a domicilio o ya no es suficiente el centro de día, pues por el coste que conlleva, pues ya se decide el ingreso en un centro residencial. Bueno, pero ingresar en un centro residencial a un familiar también es un suceso traumático para muchas de las familias. Por lo tanto, el mito del abandono bueno, creo que es un mito, ¿no? Que no es así, aunque lógicamente siempre hay casos que ocurren. También es verdad que la experiencia a lo largo de todos estos años nos indica que cada uno un poco también tenemos el cuidado o sea, de alguna forma coherente con lo que fue nuestra vida. Quiero decir, una persona con buenas relaciones familiares difícilmente es abandonada. Puede ser la familia sobrepasada por los cuidados, pero que ingrese en un centro residencial no debería de significar un abandono y de eso es de lo que vamos a hablar. ¿Y los centros residenciales? ¿Cuál es la relación de los centros con las familias? ¿Comprenden y los profesionales y la estructura, la organización de los centros, la importancia de implicar a la familia en el cuidado de la persona? ¿Existen barreras para la participación de las familias en el cuidado dentro de los centros residenciales? Si pensáis que existen, ¿cuáles son? ¿Se puede facilitar la participación de la familia en el cuidado de la persona en los centros residenciales? ¿Puede colaborar la familia con el personal? Y si no lo hace, ¿por qué? ¿Cuáles son también las dificultades para que no colaboren? Pues de esto es un poco de lo que tenemos que, de alguna forma, reflexionar. Yo que quiero exponeros mi punto de vista, pero lo que se trata es de reflexionar sobre el papel de la familia, sobre lo que estamos haciendo y lo que deberíamos hacer desde una perspectiva más de calidad y ética en la atención a los mayores. Bueno,
La familia es parte de la atención a las personas, debe de ser parte de la atención a las personas en los centros. ¿Por qué? Porque las personas somos seres sociales, es decir, seres en relación con otros. Y lo hemos visto con la experiencia tan traumática del COVID. El problema del aislamiento produjo también muchísimas, pues empeoramiento, enfermedad, sufrimiento e incluso muertes por falta de relación social. Ante la emergencia del COVID se primó el valor absoluto de la seguridad frente a todos los otros valores, como el relacional. Y bueno, desde la perspectiva ética, esto se tiene que equilibrar. No podemos solamente sopesar uno de los valores frente a todos los otros. Por lo tanto, la relación interpersonal, la relación afectiva, la relación familiar es parte de la persona y de alguna forma configura nuestra identidad. Nosotros somos quienes somos también por las relaciones que establecemos con nuestros allegados, sea familia o sean amigos o personas allegadas. Esto siempre y cuando tengamos la capacidad cognitiva para tomar decisiones y para ser autónomos. En cuanto la perdemos en un estado avanzado, pues deben de ser las personas más allegadas las que ayuden a prolongar esa autonomía de la persona, esos deseos de cómo querría ser cuidada y esas personas que mejor conocían al residente, en este caso, pues colaborar con los profesionales para que la atención sea lo más adecuada posible. Hay distintas modalidades de familias. Las familias, como las personas, somos únicas, irrepetibles, y las familias también son únicas, son diferentes cada una. Tenemos que evitar tener prejuicios con respecto a las familias y abordar y tener en cuenta cada persona que es diferente con sus relaciones familiares, pues como una característica más. Igual que tiene diabetes o tiene hipertensión, pues tiene esta red familiar o corta, grande, implicada o con más difícil manejo, pero es una característica más de la persona que tenemos que manejar en el cuidado. Es una forma de respetar la dignidad humana porque pensando desde la perspectiva de que somos valiosos, seres valiosos en sí mismos. No somos, no de manera instrumental para un fin, sino por nosotros mismos. Por lo tanto, la familia es necesario contar con ella y también es un recurso. ¿Qué pueden hacer los centros para potenciar la relación con los familiares? Habría como varios niveles, ¿no?, de acción. Por una parte, tener muy presentes las necesidades de las personas y de los familiares. Esto implica escuchar, esto implica incorporarlos como objeto de atención, preguntarles cómo funciona el centro, qué desean, cómo desean participar, qué es lo que les preocupa y también la disponibilidad que tengan de participar, de cuidar. Hay otras dirigidas a mejorar la relación y la comunicación entre el personal y familiares. Y las terceras dirigidas a realizar cambios estructurales dentro de los centros residenciales con un enfoque de la atención más centrada en la persona y menos en el servicio, que luego veremos, de cara a integrar la familia. Para ello tenemos que trabajar desde, hay muchos modelos diferentes, me imagino que no hay modelos exclusivos, que generalmente se utilizan ideas de cada modelo, de varios modelos diferentes. Podemos pensar en el modelo de atención integral, que es centrado en la persona, donde de alguna forma todo gira en torno a las necesidades y a las circunstancias y a las historias de vida de las personas. Los centros tienen que ser capaces de adaptarse a esas necesidades, o sea, tienen que ser flexibles
Hay el modelo basado en la calidad de vida, que enfatiza mucho la perspectiva subjetiva de cómo vive, qué necesidades tiene la persona, más que lo objetivo también, pero tiene en cuenta la subjetividad, la percepción de lo que es importante para la persona y para la familia en este caso. El enfoque biográfico, de conocer la historia de vida de la persona, de darle valor en sí misma como persona, como identidad y personalidad, más allá que como residente, objeto de cuidado simplemente, sino conocerlo en todas sus dimensiones, el enfoque basado en los derechos humanos, en los principios éticos inherentes a la buena práctica asistencial y de cuidados, y luego métodos deliberativos y participativos para resolver y para tomar decisiones y para resolver problemas o conflictos que puedan surgir, teniendo en cuenta las distintas argumentos y de todas las partes, incluidos los familiares, las personas, si pueden manifestar su opinión, que están en los centros y los profesionales, y llegando a soluciones intermedias, prudentes y no extremas, que busquen relaciones colaborativas. Bueno, de todas formas, lo que sí es importante es que tenemos que poner todos la atención centrada en la persona y en la autonomía de la persona. Sabemos, desde el punto de vista teórico, esto lo tenemos claro, pero a nivel de la aplicación nos olvidamos porque estamos acostumbrados a funcionar desde la perspectiva de los servicios. Organizamos lo mejor que creemos desde el lugar del saber profesional y pensando que eso es lo válido, teniendo menos en cuenta el saber de la otra persona y las necesidades de la otra persona. Pensamos que lo que nosotros nos hemos formado pues es lo mejor para nuestros pacientes o en este caso las personas que residen en los centros residenciales. Bueno, pues un poco lo que tenemos que cambiar es darle más participación a las personas para que puedan mantener el control sobre su propia vida, pequeñas decisiones que puedan tomar, les ayuda a tener el control de su propia vida y no estar un poco a la deriva de lo que decidan otros. Reconocer la capacidad de decisión, aunque las personas tengan deterioro cognitivo en muchas etapas iniciales, pues tienen aún muchas cosas que pueden tomar decisiones o que se puede contar con su opinión, y si no, de las personas más cercanas, como la familia, poder elegir libremente entre distintas alternativas, no imponer las actividades que tengamos, pues las 2 o 3 actividades u 8, ¿no? Un poco dejar elegir e incluso, bueno, pues si no se quiere, también respetar a la persona y buscar en espacios de diálogo de por qué no se quiere y qué otras cosas se pueden encontrar. Bueno, lo que decía, que con el deterioro cognitivo no se merma la autonomía, sino que tenemos que contar con otros medios como es tanto los profesionales de referencia, si ya es una persona que lleva mucho tiempo con nosotros, ya la conocíamos antes y sabemos qué es lo que le gusta, como la familia o personas allegadas en cuanto a respetar los deseos y preferencias que le gustarían. Una metodología dirigida a las competencias y a lo que se es capaz de hacer, cómo nos gusta rutinas, cómo vivir. Bueno, cómo vivir, todo estamos hablando dentro de las limitaciones que tenemos, pero pequeñas acciones, centrarnos mucho en lo micro, en las pequeñas cosas. Si nos gusta mirar por la ventana porque vivíamos en el campo y hay un espacio donde se mira, donde se ve la naturaleza, pues respetar la posibilidad de poner una silla o poner un sofá en esa esquina para esa persona en concreto, y siempre basado en lo que es la dignidad personal, el respeto a la dignidad. Bueno, pero ¿cuáles son los obstáculos que tenemos para integrar a las familias en los centros residenciales? Desde los centros residenciales, desde los profesionales, algunos obstáculos pueden ser la condición de trabajo con sobrecarga de tareas, falta de tiempo, centros con normas rígidas, pensando que es lo mejor a veces, con protocolos muy estrictos,
que provocan malestar en los residentes y en las familias. Una filosofía muy orientada al servicio y no tanto en la persona, orientada en la organización del centro y no tanto en las necesidades de las personas, poca motivación o escasa motivación por parte de profesionales porque han tenido experiencias negativas con familiares, porque no tienen la formación adecuada en este ámbito, porque hay como una tendencia a hacer siempre lo mismo de manera automática y rutinaria y se está poco abierto, no hay una cultura de cambio, porque ya hubo malos entendidos con la familia, con las familias, entonces tenemos dificultades, ya tenemos como un rechazo a abordar a abrirnos, a trabajar de otra manera con ellas, por estereotipos y prejuicios que tenemos, por excesiva rotación, por ejemplo, de cambio de turnos, inestabilidad y bueno, profesionales que aún no son expertos en el manejo de cuidados complejos o de familias que nos hacen excesivas demandas o que tenemos miedo a afrontar quejas y conflictos. Y también por barreras ambientales, porque a veces en la ubicación del centro pues no tiene acceso de medios de comunicación público bueno, es difícil llegar o no hay espacios físicos para que estén las familias, etcétera. Estos son algunos de los obstáculos por parte del centro. Pero también hay obstáculos por parte de las familias que percibís vosotros desde los centros residenciales, que percibís los profesionales. Bueno, hay familias simplemente que no quieren saber nada, que no quieren implicarse en el cuidado. Hay otras que son muy demandantes, que demandan sin implicarse. Para las familias hay incertidumbre también ante lo que pueden hacer o ante cuál es su papel, su nuevo papel. Problemas de comunicación, conflictos con el personal relacionados porque cómo perciben ellos los cuidados o porque piensan que no está bien, que no se le atienden los espacios, las áreas afectivas o emocionales, o porque se ha perdido algún objeto personal. Puede haber una percepción por parte de la familia de que la dirección del centro no le importa mucho lo que pase o está alejada o el personal está poco informado de lo que es la enfermedad de su familiar, de la evolución, de la historia de la persona, de que no lo conocen demasiado y eso preocupa. Por tener la sensación de que la familia es ignorada y que no son importantes, que son más bien un estorbo, porque está la familia también nerviosa o demandante ante un empeoramiento de la salud o deterioro cognitivo de su familiar, porque hay una percepción de que el centro es muy rígido y de que no se adapta a las necesidades o que puedan compatibilizar con sus horarios o con su posibilidad de acercarse al centro, y también por estereotipos y prejuicios acerca de los centros simplemente y de los profesionales. Por lo tanto, como veis, hay bastantes limitaciones por ambas partes, tanto por la sociedad, por la familia y como por los propios centros y profesionales. Pero también, como profesionales, tenemos que evitar, esto lo saqué estaba hablando de sujeciones, de las sujeciones físicas y químicas, pero quería traerlo aquí también porque hay sujeciones relacionadas con la familia que son sujeciones también sociales o psicológicas. Los centros deberían de evitar esas sujeciones que no se ven, pero que no son palpables, pero que existen, relacionadas con si ignoramos los deseos de la persona, no respondemos a sus llamadas o a sus demandas de atención, tanto de la familia como por parte de los profesionales respecto a la persona, al residente, ¿no? Evitar dejar a una persona sola mucho tiempo si no lo desea. Intentar comunicar o facilitar la comunicación con la familia siempre que se desee, y si no se desea, posibilitarlo también si la familia, si una de las partes lo quiere. Lógicamente, prima siempre la persona si está capaz,
Si una persona no quiere relacionarse con la familia y está capacitada y puede tomar decisiones, pues también hay que respetarlo. Pero si no es así, pues atender a esa posibilitación de la comunicación. Permitir o facilitar la gestión del dinero propio a la persona y no condicionar las visitas, no condicionarla en cuanto a número, salvo situaciones extraordinarias como las que hemos vivido, que tenemos que respetar una serie de normativas externas y que superan a las decisiones de los propios centros. También puede ser sujeciones, pues las dependencias afectivas, que esto, también habría que trabajarlo más desde la parte profesional, quizá, cuando esto se observe. También la presión para no tener vida afectiva o vida sexual, también hay que tener en cuenta desde los centros la intimidad y pues el respeto a la intimidad, el llamar a las puertas, el facilitar un espacio para que la persona mantenga su vida afectivo-sexual, tanto de pareja como consigo misma. Esto también es importante como personas. No podemos permitir que la persona muera socialmente antes que biológicamente. Y eso tiene que ver con todo este mundo más de sus decisiones, de sus autorrealización, de sus deseos, de su pequeño o gran proyecto de vida. Yo aquí desde el hospital muchas veces con las personas que están en procesos avanzados de enfermedad, pues en varias ocasiones me han transmitido, nunca hubiese pensado que en estos días del final de mi vida hubiese aprendido tanto y fuesen tan ricos y afectivamente y emocionalmente fuesen tan satisfactorios. Por eso cada día, cada hora es importante, no importa tanto el tiempo que vivamos, sino la calidad de ese tiempo. Y lo considerados y respetados que seamos como personas y como seres humanos. Evitar los pactos de silencio y también promover un pacto de seguridad con las familias. Esto entraría dentro de que con las familias hay que hablar mucho sobre el riesgo de caídas, por ejemplo, que es un motivo de conflicto, me imagino, sobre dónde está el riesgo, hasta dónde cuidar y limitar la autonomía de la persona para evitar que se haga daño o para evitar riesgos de caídas, o sabiendo que las sujeciones, por ejemplo, pues tienen efectos muy negativos en la persona, o explicar y que la familia entienda que es mejor permitir un margen de incertidumbre y de riesgo, pero que da mayor calidad de vida a la persona. Pues todo esto tiene que solamente se puede hacer desde un trabajo colaborativo con las familias y una relación de confianza. La familia tiene que confiar en el centro para que sepa que si pasa algo no es porque haya habido un abandono, sino porque entra dentro de lo posible de la vida de las personas, como si estuviese en su domicilio. Bueno, esto es un poco como un resumen, ¿no? Atender a los cuidados personalizados, si tenemos en cuenta la identidad personal, la historia de vida, las preferencias, las relaciones significativas son de la persona, tenemos que conocerlas. Sería bueno que desde un primer momento que la persona ingresa en un centro residencial, pues se fuese conociendo desde trabajo social, por ejemplo, pero todos los profesionales también, cuál ha sido su historia, qué personas son significativas, incluso hablar de planificación de decisiones anticipadas, cómo si hay un desenlace cómo le gustaría que fuese, dónde quisiese ser enterrada, por ejemplo, que es uno de los problemas que tenemos desde el hospital, cuando las personas son de otros ayuntamientos y están ahora en un centro residencial, por ejemplo aquí, a qué familiares o qué personas les gustaría comunicar si tienen una expectativa de vida en los últimos días, etc.
Hay muchas cosas que podemos trabajar. Todo ello significa tiempo, es verdad, tiempo disponible, pero también significa una óptica, un cambio de cultura, el pensar que así, que trabajar de esta manera, aparte de hacerlo de forma más ética y mejor para la persona, al final nos va a revertir en satisfacción, en disminución de quejas, posiblemente en menor demanda de llamadas, también posiblemente en una mejor salud psicológica, etcétera. De alguna manera es una inversión, un tiempo que tenemos que invertir, pero que luego redunda en muchas áreas del día a día. Un modelo profesionalizado, pero que busca la calidad de vida, no solo la organización protocolaria de los servicios, el conocer bien a las personas, los profesionales más como medios especializados que ayudan a conseguir esos objetivos de las personas o a identificar bien lo que es mejor para las personas, pero con las personas. Y colaboración con las familias. Las familias, si se puede, no todas las familias se puede, pero con cada familia que logremos colaborar, pues es un recurso que tenemos de apoyo para garantizar que esa persona esté más sana y más feliz en nuestro centro. Y al mismo tiempo también es una imagen, una imagen de cómo es nuestro centro, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que pensar para trabajar con las familias y de esta forma integrarlas, tendríamos que pasar del modelo centrado en el servicio al modelo centrado en la persona. Es decir, de un modelo muy sanitario y hotelero en cuanto a confort y sanitario en cuanto a servicios muy especializados a modelos con entornos más parecidos a lo doméstico, más basados en lo que es la vida cotidiana, sin dejar, lógicamente, los cuidados que necesite los cuidados especializados de salud, pero no todo centrado, no son hospitales. Los centros residenciales no son mini hospitales o hospitales de baja intensidad, tampoco son hoteles. Entonces, lo que quieren las personas es la prolongación de su hogar o lo más parecido a su hogar, pero con unos servicios más intensivos que no puede tener que ya no puede tener en su hogar. Donde pasar de primar criterios y decisiones técnicas a primar valores y preferencias personales en tomas de decisiones conjuntas, donde los profesionales somos como los facilitadores. Pasar de estar centrada la organización en los profesionales y desde los profesionales a estar centrada en las personas, teniendo en cuenta las familias y la red de apoyo. Esto colaborando conjuntamente. Esto es de lo que estamos hablando hoy. Y de la calidad del servicio a la calidad de vida. Es un gran cambio. Bueno, se puede hacer, me imagino que muchos ya estáis en ello, haciendo desde distintas perspectivas, pero bueno, mi objetivo aquí es hacer ver un poco el potencial de las familias. Es muy importante, por tanto, que las relaciones entre los profesionales, entre el profesional y las personas residentes y la familia sea de igual a igual, sea bastante horizontal, donde pensemos y partamos de que también podemos aprender de la familia o de la persona y no solamente somos nosotros los que estamos en el lugar de saber, tener en cuenta los valores y las preferencias de las personas y, bueno, en definitiva, entornos amables y flexibles y incluir a la familia como parte del equipo desde las relaciones colaborativas. Traje esta diapositiva, bueno, tiene que ver más con lo que son los centros en cuanto a que tenemos que humanizar más los ambientes, la organización de los centros, hacerlos más humanos. Y más humanos, ¿qué significa? Pues menos perfectos, más habitables en cuanto a que recuerden más a nuestra
a la comunidad y que tengan en cuenta a la persona en su conjunto, en su totalidad, no solamente a la persona en su diagnóstico y en los cuidados que requiere de su diagnóstico. Facilitar la vida cotidiana de las personas desde observando. Es muy importante observar cómo se comporta una persona, por qué una persona se pone agresiva a cierta hora o después de comer cuando la llevamos a este sitio, y observar. Posiblemente tenga que ver hasta con aspectos de su biografía o hasta con acciones que tomamos homogéneamente para todos y que para esa persona pues resulta que necesita otro tipo de acción, ¿no? o de apoyo. Escuchar, negociar, respetar, evitar ambientes muy normativizados. Esto son las normas, es el protocolo. Esto tenemos que quitarlo de nuestro vocabulario, porque sí que es verdad que detrás de una buena organización siempre hay un protocolo y unas normas, tiene que haberlas, pero tienen que ser lo suficientemente flexibles y tenemos que tener la capacidad de flexibilizarlos para dar respuesta y adaptarlo a las necesidades y especificidades de cada persona. Entornos seguros, pero también asumiendo riesgos, que es lo que os hablaba del pacto de seguridad con las familias, porque la vida en sí es riesgo y si no queremos vivir en una jaula, pues tenemos que asumir riesgos. Entonces, eso lo tenemos que hacer ver de que no podemos, bueno, me imagino el tema de la tolerancia cero, si es posible, de las sujeciones, o si no, explicar muy bien por qué se ponen, en qué momento y el menor tiempo posible, etc. Cuidar los aspectos que nos hacen sentir y vivir como en el hogar, lo que ya hablé anteriormente. Es muy importante pensar y trabajar desde lo cotidiano, las pequeñas cosas cotidianas como terapéuticas. No hace falta grandes programas de actividad. A veces el respetar lo cotidiano, que la persona se pueda poner sus joyas o que pueda o que quiera estar un ratito después de desayunar en su lavabo, pues acicalándose, por ejemplo, bueno, pues igual eso es más importante que vaya a una actividad y al mismo tiempo también está moviéndose y haciendo, de alguna forma ejercitando físicamente y psíquicamente. Y también es importante que tendemos mucho a mejorar los centros a nivel tecnológico, pues para localizar si alguien se cae, si alguien se mueve, si pasa cualquier cosa. Bueno, está bien, pero que eso no supere, que no se vea, que no sea más importante el medio que el fin. ¿Vale? Está bien lo tecnológico, pero igual que los protocolos, tiene que ser como un apoyo y no como lo primordial, porque que no estemos como vigilados y como en cárceles. Y bueno, finalmente, propuestas que podemos hacer para mejorar y contar con las familias. Bueno, pues tenemos lo primero que todos evaluarnos, reflexionar, que los equipos se impliquen conjuntamente con las personas que se pueda, porque bueno, ya sé que el perfil de las personas de los centros cada vez está son personas más mayores. Cuando llegan a los centros, generalmente es en las últimas fases de la vida, cuando están pues en peores condiciones físicas y psíquicas y no siempre pueden participar como nos gustaría, pero tenerlo en cuenta como posibilidad de que contar con ellas, con las familias, para que producir cambios en el funcionamiento residencial. Es facilitador el buen clima organizacional, o sea que también hay que cuidar los equipos, el compromiso de los responsables de los centros en que implicarse en estos cambios. Y no hay recetas mágicas, pero ni todas las instituciones ni situaciones son iguales, pero las buenas prácticas son aplicables en todos los entornos. Por lo tanto, es bueno seguir algunos criterios, algunas indicaciones de las que se hablaron. Cada centro, desde su realidad, puede empezar a plantearse algunas cosas pequeñas de como por ejemplo, empatizar con las familias, empatizar con la persona desde su biografía, desde lo que se dedicó, lo que fue y lo que sigue siendo, porque es parte de su identidad.
y como sujeto de derechos y de valor. Y gestionar la complejidad y los potenciales conflictos mediante métodos deliberativos donde, pues ya os hice referencia, donde todas las partes expresen y escuchen los argumentos de las otras y se busquen soluciones y cursos intermedios que no dañen, sobre todo que no dañen de forma importante a una de las partes. Y bueno, nada más, muchas gracias y al programa, muchas gracias a vosotros, a todos por estar ahí y bueno, aquí estamos para seguir, para responder a alguna sugerencia o pregunta que tengáis y para seguir trabajando conjuntamente. Gracias, Luz. Mientras dejamos de compartir la pantalla y vemos si surge una pregunta. Bueno, yo creo que en el tiempo que te habíamos concedido has tocado muchos aspectos y sobre todo, y en mí ya estaba, pero creo que ahora más, la preocupación de que tenemos que identificar elementos de mejora en el mundo residencial. Obviamente eso depende de recursos estructurales, recursos personales, pero el principio de todo es saber que puede haber un elemento de mejora, que hay otra manera de hacer las cosas. Hablabas de muerte social, muerte biológica, por desgracia y en algunos aspectos siempre es positivo, por muchos usuarios se mueren en la residencia después de muchos años. Obviamente esa muerte biológica nos llega y nos va a llegar a todos. La muerte biológica y la muerte social no tienen por qué ir parejas, como tú bien decías, y tenemos que identificarlos. Todos estamos acostumbrados a hacer valoración geriátrica, funcional, cognitiva. Probablemente los que no lo hagáis debéis incorporar esa valoración social, esas costumbres de su usuario. Y hablamos de gente con trastorno cognitivo y sin trastorno cognitivo. Obviamente la mayoría de las personas en las residencias, pues depende del modelo residencial, pues tienen un cierto grado de trastorno cognitivo y algunos un trastorno cognitivo avanzado. Pero eso no quiere decir que no sientan, no padezcan, que ese cambio de costumbres a los que nos sometemos. Normas hablabas, pues, por desgracia venimos de 2 años de muchas normas, muchos protocolos, que algunos son necesarios. Toda casa particular, hotel, residencia tiene sus normas que más o menos hay que cumplir, pero yo creo que todas hay que cumplirlas dentro del sentido común y de la flexibilidad que debe ser necesaria, adaptada a la atención centrada en esa persona. No todo puede ser igual para todos. Tenemos mucho camino a mejorar, hace falta recursos, hace falta conocimientos. La charla de hoy va un poco al nivel de intentar saber que hay otra manera de hacer las cosas, seguramente todas lo hacéis muy bien, pero todos tenemos elementos de mejora para poder alcanzar esa excelencia. Y como siempre acabo muchas veces, todo lo que consigamos mejorar va en beneficio de los usuarios, pero sobre todo va en beneficio de algunos, que supongo que acabaremos, o de todos nosotros que acabaremos en muchas residencias, ¿no? Con lo cual, lo que podamos mejorar y pensemos que puede ser positivo, pues debemos empezar poco a poco. Obviamente el cambio no puede ser brusco, porque no existen los medios ni los condicionantes en fecha de hoy, pero sí es necesario empezar ese cambio poquito a poco, ver que podemos hacer otras cosas, volver a los centros a lo que eran antes de la pandemia y llegando a esa situación ver también qué cosas no basadas en la rutina del día a día, que muchos nos cuesta modificar nuestro día a día porque estamos acostumbrados, porque no sale ya sin pensar esa rutina, pero sí debemos de pensar qué posibilidades de mejora. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Si no, también me gustaría hacerte una pregunta yo en relación a los aspectos de manejo de familias. Desde aquí, desde el hospital, yo soy un médico hospital que pisa los domicilios, que pisa las residencias, ¿no? Pero muchas veces la percepción cuando es usuario y animalito de las familias posiblemente sea una percepción sesgada en el sentido de que es usuario y animal, la preocupación está ahí, ya previamente a lo mejor puede existir incluso algún tipo de culpabilidad, de remordimiento. Y un poco qué percepción tenéis desde tu punto de vista, que fundamentalmente tu labor se desarrolla más a la fecha de hoy en día en el hospital, un poco cómo ves esa relación, si hay algún tipo de queja o de elemento de mejora en las residencias con respecto a la atención a los usuarios, ¿no? Desde tu punto de vista. Sí, bueno, las familias, uno de los problemas que suelen plantear, sobre todo a la hora de decidir el ingreso a un centro residencial, es la culpa, ¿no? La sensación o el abandono, que es decir, o desaparece la familia por claudicación generalmente, porque no puede más, pero eso dura un tiempo, pero
a partir de ahí es la culpa, sobre todo porque han cuidado durante mucho tiempo y lo ven como un fracaso y lo ven como un abandono, ¿no? Entonces, bueno, esos son los problemas y quieren buscar la mejor residencia y todas les ponen peros, porque claro, ninguna va a ser como lo que tenía hasta ahora, o aunque sea mucho mejor, lógicamente. Bueno, lógicamente desde una perspectiva de cuidado, pero desde la perspectiva de hogar, pues no. Entonces, las quejas son esas, pues sí, que si están lejos, si no tienen transporte, si no tienen este recurso, buscan generalmente todos los recursos a imagen de los sistemas sanitarios, ¿no? Eso es lo que más, el mayor problema, y luego el problema económico y el problema del retraso tan enorme que tenemos de la gestión de la dependencia, ¿no? Del acceso ordinario, que es prácticamente imposible. Esos son los problemas principales con el acceso. Luego, hay otros problemas que plantean, es la demanda de ingreso en el hospital. Cuando la persona empeora, pues piensan que en la residencia no va a estar igual tratado que en el hospital. Entonces, eso a veces actúa en perjuicio de la persona, porque se le trastorna y a veces hay que también mirar, equilibrar entre hasta dónde llegar, cuáles son los límites, por qué replantearse el objetivo de más pruebas o no, con la persona, lógicamente, si está en sus facultades, y si no, eso lo ideal sería plantearlo antes a través de las instrucciones previas, que es otro campo importante que tenemos que quizá trabajar en los centros residenciales, de que las personas puedan indicar un poco una serie de aspectos relacionados a sus cuidados cuando no puedan ya comunicarse, y no dejar en las familias esas decisiones, porque también entiendo que para la familia es difícil decidir cuándo dejar de venir al hospital o cuándo aceptar y entender que va a ser igualmente atendido en el centro, tanto por los servicios médicos y de enfermería que tenga o gerocultores, como con hospitalización a domicilio o con el programa, con el equipo sanitario del programa de coordinación con los centros residenciales que tenemos actualmente. Entonces, eso es un poco quizá tanto el trabajo desde las residencias como nuestro, el que se plantean, ¿no? Incluso al alta, ¿no? Que prefieren que esté aquí más tiempo porque piensan que va a haber soluciones. Bueno, es un problema la aceptación del fin de la vida y del empeoramiento, y lo difícil que es ver cómo nuestros seres queridos pues se van deteriorando, bueno, y también el excesivo valor socialmente que tiene la tecnología y la medicina, ¿no? Porque se piensa que podemos vivir para siempre y en buenas condiciones. Y luego hay un tercer elemento que puede ser con algún conflicto concreto, ¿no? Quizá porque a veces la persona con un perfil un poco complejo, a nivel de que igual patologías psiquiátricas o de personalidad y físicas, igual de manejo en un centro residencial o de adaptación del centro que no sea el adecuado, y también con posibilidad de cambio, porque puede ser, y en realidad así ocurre, que personas que igual están en hogares residenciales, pues llega un momento que no es el lugar más adecuado y tendría que buscarse otro más adecuado, o con perfiles de salud mental, pues pasa lo mismo, ¿no? O personas que vienen con perfiles, personas que están de exclusión, que están más en situación de calle, pues les cuesta adaptarse a centros. Un poco va por ahí, o sea que esos tres, con el acceso, con la expectativa que tienen con respecto al hospital, como mejor que las residencias, y como adaptación de los centros a las necesidades, complejidad que puedan tener. Y lo demás, en general, no presentan problemas. Hay un buen... Muy bien, gracias Ruth. Creo que no hay ninguna pregunta. A mí un poco cuando organizamos esta charla me preocupaba, o el objetivo era un poco establecer en la cabeza de todos los que la podamos ver, un poco ver si podemos establecer algún elemento de mejora a este nivel en la residencia. Ya sin más, pues vamos a desconectarnos, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra. Nos veremos, sabéis que os
hemos mandado hace unos días, nos estamos preparando, pero ya más para profesionales sanitarios, una reunión que creemos que puede ser muy interesante de patología infecciosa en las residencias, que es el 5 de mayo, y acabaremos las jornadas formativas en junio, mandaremos los enlaces correspondientes con el tema de cuidados básicos del paciente diabético. Deciros que estamos abiertos a cualquier tema que os interese y que os podamos ayudar de formación, lo establecemos, sería para el segundo semestre de este año, pero un poco, bueno, pues nada, agradeceros vuestra presencia hoy también, que ha sido muy importante. Sabéis, como os decía al principio, que la charla va a quedar subida en unos días en la extranet de la Unidad de Coordinación de Residencias, y un poco abiertos a cualquier tipo de sugerencia, a trabajar. Tenemos muchos elementos a trabajar sanitariamente y no sanitariamente, y estamos un poco a vuestra entera disposición. Muchas gracias a todos y que disfrutéis del día. Gracias.